el 30, eso de las 6 de la tarde aproximadamente, 5 y pico de la tarde, se emitió un decreto declarando no laborable el día 2 de enero, post Año Nuevo. Nosotros este programa lo había dicho por aquí antes de las festividades de Nochebuena y Navidad, que al ser sábado y domingo se accidentaba mucho esos días para ir de regreso, que el presidente debería emitir un decreto declarando no laborable el día 26, pero bueno, se lo guardó y lo hizo el día 2. Y como quiera se saluda esa medida porque esto tuvo un desahogo a la población para que no esté apresurada, ya que la gente a fin de año le gusta pasar en sus pueblos con sus amigos y familiares, y esto la gente tuvo esa organza de poderse ir más suave el domingo en la tardecita o ayer lunes en la mañana, para reintegrarse hoy, día 3, a sus labores cotidianas, porque el país necesita seguir avanzando. Pero estamos en un 2023 que se vislumbran muchísimas cosas. ¿Como cuáles tú dirías? Bueno, es un año donde el presidente Luis Abinader dirá si va o no va a una reelección. Pero antes de tú pasar a ese tema de la reelección del presidente Luis Abinader, yo también estoy conteste con esa disposición del Ejecutivo, sobre todo porque fue basada en una prevención al retorno de las festividades ya de fin de año. El decreto que declaró no laborable el día 2 de este mes de diciembre, creo que fue muy atinada, fue una medida de salud preventiva y desde luego el país no ha tenido que sufrir desvanes, situaciones económicas, porque el presidente, el país terminó en una media en términos económicos. La CEPAL hace una semana, unos 10 o 12 días, dio el informe económico de crecimiento en la media de unos 5 puntos, o sea, de manera que ese fue el comportamiento en el crecimiento económico de la República Dominicana, similar a los demás países latinoamericanos, lo que esto no iba a ocasionar ninguna situación en términos de parálisis laboral, porque ya habíamos culminado un año con el éxito de la media latinoamericana, que es lo que se puede decir, no que tuvimos trambóticamente crecimientos de los que pudiéramos celebrarlo, pero sí nos comportamos al igual que otros países latinoamericanos. Sí, el país se pensaba, y otros decían como que íbamos a crecer por un 8, hasta otros se fueron más lejos, dieron casi un 12 de crecimiento, pero usted sabe que el mundo viene de una recesión, a pesar de que el año 2021 fue más alto, bueno, producto de que la gente estaba muy encerrada, salió, hubo unos gastos unos tantos desmedidos, pero esta vez la cosa se reduce y es normal. Pero yo decía que este año 2023 es un año preelectoral. Para febrero del próximo año son las elecciones municipales, donde se escogerán tanto a los alcaldes como a los regidores, y hay la disyuntiva, que todo el mundo dice que eso no es disyuntiva, que el presidente decidirá si va o no va por un segundo periodo, que lo permite la Constitución de la República Dominicana, 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Se ha dicho que en el Congreso Nacional supuestamente está cursando un anteproyecto de ley para reunir a lo que es el constituyente y tratar de modificar la Constitución de la República para esas dos cosas, para quitar el nunca jamás, y la otra para bajar el 50+1, que no se establezca que para un candidato que aspire a la presidencia de la República a ganar, ¿verdad?, la presidencia,
tenga que sacar el 50+1, sino que gane el que mayor sumatoria de votos tenga. Pero esto está un poco enchivado. No sé en qué va a parar, si los partidos, agrupaciones políticas se pondrían de acuerdo a que si esto existe o no. Ya una vez esta señora que tiene rango de ministra de Estado, doña Milagros Ortiz Bosch, había dicho que eso del 50+1 hay que quitarlo. Y esto cayó bien en un lado y mal en otro lado. No sabemos si ha habido algunas conversaciones con los principales actores políticos del país para buscarle un bajadero a esto o continuar como está. Ya el expresidente Fernández ha dicho que es el vigilante de la Constitución y que la Constitución no puede ser reformada, que debe seguir como está, que no pueden haber otras modificaciones. Hay 49 modificaciones que se le han hecho del año 1844 hacia acá, pero se dice que cada presidente, cada gobernante quiere también dejar un impronta en la Constitución y que no sería la excepción el actual presidente de la República, Luis Abinader, que también haría algún aporte para que la Constitución dominicana se modifique, que hay activos incluso políticos que producto de esta Constitución no pueden aspirar jamás. Llámese, por ejemplo, el caso del exmandatario Danilo Medina, que agotó 2 periodos, a pesar de que en el primer periodo que él estuvo, que era un periodo, un descanso y luego volver, al modificarse la Constitución para que este volviera, ¿verdad?, a ser candidato en el año 2016, se entendía que la ley no podía ser retroactiva y que a Danilo Medina debieron permitirle con una nueva Constitución retornar a volver a ser candidato en el año 2020, pero eso no se pudo, porque se le aplicó la ley del embudo a ese solo ciudadano, a Danilo Medina. Aunque la ley no tiene acepción de persona, pero para Danilo la hubo. Pero bueno, sí, ya eso es historia patria. Pero como tú dices eso, también hay que decir que Danilo gobernó 8 años. 8 años. Que Danilo fue un presidente hasta glorioso. Sí, gobernó 8 años. Pero escúchame, porque de verdad se está diciendo eso como lacónicamente, como que se le violó. Sí, se le violó un derecho. Yo creo que un dominicano, doctor John, de tantos que somos. Porque fue a él solo que se le violó. Que somos 13, quizás 14 millones de personas. Danilo Medina ha tenido el privilegio de elegir, de dirigir a 13 millones de dominicanos y manejar un presupuesto durante 8 años de manera consecutiva. De manera que yo no creo que haya violación a nada. Sí, se le violó. No creo, de manera particular. En el fondo y en la forma absoluto, se le violó. Porque para tú ser feliz, tú tienes que ser justo lo primero. Yo creo que un dominicano que haya gobernado 8 años no puede haber ningún tipo de violación contra él. Con relación a lo que plantea Wilton, yo creo que no hay violación cuando usted ha estado consciente de lo que va a ocurrir. Cuando se modifica la Constitución de la República para un segundo periodo de Danilo Medina, en el año 2015, él aceptó todo lo que se estipuló en esa Constitución de la República, en esa modificación. ¿Y por qué dice Wilton que se le violó el derecho? Bueno, porque para que pudiera aspirar en ese momento, la modificación estableció en el numeral 20, en el acápite 20, de que tácitamente Danilo a él, pero a un solo no dominicano. podía volver. Sí, pero un momentito, eso fue parte de sus acuerdos. ¿Y qué es el contrato? No es más que plasmar el acuerdo entre las partes, que significa automáticamente ley entre las partes. Ese acuerdo de voluntades, y a Danilo Medina nadie le puso una pistola en la cabeza para que aceptara
esa modificación a la Constitución. Lo contrario, él fue de lo que propició eso con el propósito de volver. Ahora, Y se benefició. y se benefició de ello. Por tanto, no hay ninguna violación. Si usted me dice a mí, présteme, deme su celular, que cuesta 10,000 pesos, que yo le voy a dar el mío que cuesta 5, y yo acepté eso, porque en el momento, el que cuesta 5, el suyo, es el que me beneficia a mí, es el que me va a dar los servicios. Por caro que sea el mío, usted no ha violado nada. Porque usted, quien recibió el de 5 se benefició. Y Danilo Medina aceptó esa modificación en el año 2015 para que pueda volver. Y además de eso, doctor. Y el hecho de volver a gobernar el país por 4 años y querer, más allá de los 4 años, volver y decirle a la Cápita 20, no, espérate, es que ya no te corresponde. Además de eso. Te beneficiaste, ahora te violaron. Además, Sí, de pero eso, eso además, no puede ser así. además de eso, doctor, ningún gobernante dominicano que haya estado en el solio presidencial por 4 años, ninguno de la época post-dictadura, empezando con el profesor Bosch, que no pudo culminar su periodo por lo que conocemos, y quizás por eso nunca se habló de reelección, porque no pudo, ¿verdad? Lo derrocaron. El otro fue en el 78, el expresidente don Antonio Guzmán Fernández, que no culminó su periodo, porque también se suicidó producto de muchas situaciones. Pero después todos los gobernantes dominicanos, todos los que han llegado al solio presidencial han realizado su proceso reeleccionista, algunos con éxito, como es el caso de Leonel Fernández, el doctor Balaguer, y otros con escaso éxito, sin éxito, como fue el caso de Salvador Jorge Blanco y el caso también de Hipólito Mejía Domínguez, y luego todos han tenido. Hay otra excepción, doctor, y es que en éxito. 96-2000 Leonel Fernández no se religió, sino más bien que apoyó a Danilo Medina, que perdió frente a Hipólito Mejía. pero hay que destacar. no, 96-2000. Doctor, cuando nosotros hablamos de reelección, doctor, no estamos hablando en términos estamos hablando en términos partidarios. Ahí sí. Leonel Fernández se religió. Ahora él no logró modificó la materialización de la reelección, pero él entró en el 96 y fue a una reelección con Hipólito Mejía. No, Sí, pero ahí le dio paso a Danilo Medina, recuerde eso. Fue con Danilo Medina. Eso es lo que estoy diciendo. Tiene razón, pero que hay que tiene razón, destacar sí. algo, que Danilo Medina tuvo 2 momentos. El primer episodio fue que no fue traumático. No lo convenció, porque no había que convencerlo. Él le hizo un ofrecimiento a los congresistas del PLD de ese momento y todos se abocaron a reelección por reelección. Él logró eso de manera fácil, olvidando que venía un encuentro con Leonel Fernández, donde Leonel Fernández ahí entonces lo enfrentó, dispuesto mejor a salir del PLD como lo hizo. Es decir, que se encontró entonces con una situación con un PRM que quería llegar al poder, un Leonel Fernández que se le importaría irse del gobierno, logró capturar un partido nuevo, le cambió la sigla, no le cambió el color, y ahí tenemos a un Danilo Medina que solamente sirve de asesor, el presidente de un partido, sin tener la posibilidad de volver a ser presidente, hasta tanto haya un cambio. Pero un presidente de éxito, por Dios. Espérate, pero me estás dando la razón, Giovanni. No fue de Me éxito. estás dando la razón. Fuera de éxito, si su partidario no tuviesen aquí guardando prisiones mucho y sometidos a la justicia. No, eso son otras cosas. Pues no es de éxito. No, porque si eso tú, son otras si cosas. tú, si Danilo tú, Medina si tú en tu tuvo- gobierno no lograste someter ni una persona, no es de éxito. porque Si tú en tu gobierno, eso en no- tu entorno, tú a sabiendas de que habían... Pero de hubo- que- en el pero- gobierno de Danilo hubo eso- ministro activo escucha, preso. Escucha bien. Pero eso En no el define el gobierno, éxito, Giovanni, de en el eso, poco eso no. gobierno que tú, Juan Bo, la historia conserva a Juan Bo como un hombre probo, Sí, pero serio, tú no- porque sometió a un amigo Pero tú no vas- íntimo. tú no vas a calificar a No, Danilo Medina. No es lo mismo un rato de Juan Bo que a 8 años. Pero espérate. Está bien. Ah. Ok. Danilo tenía las 3 estructuras del Estado. El Poder Ejecutivo, usted no puede negar, el Congreso dijo, yo quiero mi Congreso. Y el PLD le dio el Congreso.
tener la justicia donde quiera que tenemos a un procurador preso. Entonces, Danilo tuvo la potestad, con la fuerza que tenía el pueblo, que le dio el pueblo, de someter hasta que sea hasta un mensajero. Y nadie aquí puede contar la historia, como tú puedes decir que Danilo fue un hombre. Pero eso no lo va, eso no lo descalifica. Cuando la historia recoja, el gobierno de Danilo va a encontrar ahí situaciones. Es una situación politiquera Sí, ya. pero es que el gobierno es muy amplio. Pero todos los gobernantes tenía facilidad. tienen sus luces y sus sombras. Pero- Ahora tú no vas aquí no. a descalificar ¿Cómo? a Es la que historia. el gobierno de Es la Danilo historia. Medina, sí, pero la historia. Bueno, la historia entra ahí. Perdona, Giovanni, la historia se escribe con hechos, hechos. porque tú no vas por un hecho particular. ¿Y es particular? O un hecho, ¿verdad?, de cierta notoriedad a descalificar que los 8 años del cuando tú presidente hablas de Danilo cuando tú Medina hablas de no Balaguer, tuvieron sus éxitos, por sí, Dios. Cuando tú hablas de Balaguer, tú te vas a encontrar que Balaguer mató. Escucha. Entonces, deben salir gente como tú, como yo, dice, espérese, Balaguer no mató. Entonces, sobre Danilo Medina van a salir, aunque así como tú estás Pero tú no defendiendo. le vas a hablar al pueblo dominicano a mucha gente que dice que los gobiernos de Balaguer no fueron de éxito, que fueron de Igualmente asesinato, de Trujillo, persecución. igualmente Trujillo. Eso tú lo vas a ver. Tú no te lo vas a ver. Tú te encuentras ¿Cómo? con Trujillo, que Trujillo fue aquí, mató y que Eso es otra cosa, eso es un déspota que no elegía la voluntad ahora del tú te pueblo vas dominicano. del lado de la sombra y te vas del lado de la luz, te va a encontrar del lado de la Sí, luz. pero está haciendo comparaciones que No, no, se no, pueden no, te hacer, estoy porque diciendo no era un hombre electo. que te va a encontrar con situaciones así. No, pero en el gobierno de Trujillo, No, tú pero andabas- por Dios, tú andabas con una tú no cartera puedes de hacer dinero. ese tipo de comparaciones. No, te estoy el, dando un gobierno, ejemplo. el gobierno de Trujillo no era un gobierno electo por la voluntad popular. No, No puedes hacer una comparación del gobierno de Danilo Medina, que fue un hombre electo y reelecto por el pueblo Y dominicano. él, Son dos cosas muy Danilo, de diferentes. manera particular, él, un hombre serio. Correcto, sí. Ahora bien, tuvo un gran gobierno. Que robaron en el gobierno de él. Hay gente que robaron, Pero- están pero- presos. pero- en este gobierno, pero en este gobierno, doctor, un en este gobierno cómplice. En este gobierno hay gente por someter, Sí. hay gente que se han llevado las escaleras de las instituciones y no están sometidos, por Dios. ¿Y Este cómo que no? gobierno Ahora dices tú que no. ha dado ejemplo desde que suena algo, está sometido. No, eso no es verdad. No, eso no es verdad. Eso- pero no es así. Usted le está faltando a la No, verdad. no, la ¿Por qué verdad- le está faltando? Porque hay una lista larga, ¿Pero cuál lista? encabezada por ministros que no lo han tocado ni siquiera con el pétalo de una rosa. Se han Ahora, inventado. eso no desquita ni le reduce que Luis Abinadel Sea es un serio. hombre serio. Pero No. se ha dicho que el gobierno Eso más no. corrupto son los del PLD. Mira, y no digo yo, tú dice el puedes decir pueblo. lo que tú quieras, pero El mira, pueblo que lo dice. Realmente hay que sí volver a decirlo. A Danilo le violaron un derecho constitucional. No le violaron que nada. él tenía. Porque Nada. la ley no puede ser una ley especial para un ciudadano. Incluso yo creo que eso le llaman constitucional. El constitucional Pero en abolía 8 eso. años y estuvo bien. Abolía Pero eso. es demasiado. Pero- la sociedad norteamericana está compuesta por ese tipo de marcos constitucionales y son felices. Barack Obama salió con Un muchacho, Bill jovencito. Clinton salieron y eso es Y así. por las nubes no la hay nada de puntuación, eso, ¿no? no olvídese de eso. 8 años de gobierno es una cosa demasiado exitosa. Báez que gobernó, doctor, en las democracias efímeras nuestras, 5 veces no llegó, yo creo, ni siquiera a 4 años en su ejercicio gubernamental. Pero Buenaventura Báez. tiene esa disyuntiva el señor presidente de la República si va a aspirar o no.